Antes de que la primera luz tocara los cielos sobre Ouagadougou, vehículos blindados marcados con insignias diplomáticas extranjeras se deslizaban silenciosamente a través de las puertas del complejo presidencial de Burkina Faso a simple vista. La escena parecía un compromiso diplomático ordinario. Sin embargo, bajo los trajes pulidos y las invitaciones formalmente impresas, se encontraba una misión encubierta conocida como Operación Silencio. Esto estaba lejos de ser una visita rutinaria, era una operación calculada con un solo objetivo: capturar o eliminar al presidente Ibrahim Traoré. La estrategia había sido ideada a los niveles más altos del gobierno nigeriano, liderada principalmente por el ministro de Asuntos Internos, Charles Bekari, un conocido radical infame por sus brutales represiones en el norte de Nigeria. Operation Silencio estaba envuelta en absoluta secretividad. El dossier de la misión llevaba la clasificación solo para ojos autorizados, y las instrucciones contenidas dentro eran claras y escalofriantes: eliminar a todos los testigos, no dejar evidencia. Si Traoré ofrecía resistencia, debía ser neutralizado sin dudarlo. Para los responsables del plan, Traoré no representaba a un jefe de Estado. Representaba un peligro, una chispa incontrolable con el potencial de encender un incendio de resistencia en toda África Occidental. Y de hecho el peligro se sentía real en un solo año. Ibrahim Traoré, un líder valiente de poco más de 30 años, había alterado el panorama geopolítico. Había expulsado a las fuerzas francesas, rechazado los préstamos condicionados de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se había pronunciado vehementemente en contra de la influencia neocolonial. Lo que inquietaba aún más a la élite gobernante de Nigeria era el creciente atractivo de Traoré entre los jóvenes ciudadanos y soldados, no solo en Burkina Faso, sino también en Mali, Nigeria y, profundamente, dentro de Nigeria. Los campus universitarios de toda Nigeria estaban llenos de discusiones sobre el modelo Traoré. Los jóvenes militares intercambiaban ideas sobre una alianza unificada del Sahel, libre de interferencia extranjera y gobernada por los intereses africanos. Lo que una vez existió como susurros de esperanza se había convertido en crecientes afirmaciones de propósito. Detrás de las puertas cerradas en Abuja, el presidente Bola Tinubu escuchaba cómo su consejo de inteligencia detallaba la amenaza que Traoré representaba. Una voz rompió la tensión de la sala con claridad: si esperamos, él se convierte en un símbolo. Si actuamos ahora, aún podemos presentarlo como una medida preventiva. Irá Charles Bekari, y nadie en la reunión osó oponerse a él. La decisión fue inmediata. Se activó una unidad encubierta, conocida como Omega, operando fuera de la jurisdicción del Parlamento. Omega era un grupo de élite completamente equipado y autorizado para actuar fuera del alcance de las consecuencias legales. El razonamiento público era un compromiso diplomático centrado en la colaboración contra el terrorismo y económica. En verdad, era una operación militar destinada a eliminar a Ibrahim Traoré antes de que su mensaje ganara más terreno. Cada elemento había sido calculado. La hora estaba fijada para las primeras horas de la mañana, cuando la seguridad en el palacio sería más débil. El convoy estaba compuesto por SUVs blindados, preparados para una extracción rápida. Un helicóptero había sido estacionado discretamente en un campo fuera de la ciudad, listos para partir antes de que pudiera sonar cualquier advertencia. Sin embargo, hubo un error crítico que los planificadores no consideraron. Traoré ya no estaba aislado. Después de soportar meses de sabotaje desde dentro y presión desde el exterior, había construido un aparato de inteligencia discreto. Esta red consistía en veteranos de guerra del Sahel, jóvenes hackers talentosos, oficiales, militares devotos y ciudadanos vigilantes. No eran meramente personal de seguridad, eran leales a una visión de soberanía e independencia, escrutando cada entrada y salida de los terrenos presidenciales. Cuando la delegación nigeriana llegó, las señales de advertencia ya eran visibles. Una visita al amanecer liderada por conocidos coercitivos, ausencia de traductores, oficiales de comercio faltantes y solo hombres elegantemente vestidos con miradas militares y zapatos pulidos. La trampa que la delegación creía que estaban preparando para Traoré de hecho ya los había atrapado. Mientras los llamados diplomáticos ensayaban sus puntos de conversación y la unidad Omega hacía los últimos preparativos entre bastidores, el círculo interior de Traoré observaba, analizaba y esperaba la inevitable revelación de la verdadera misión. A los hombres enviados para capturarlo estaban a punto de descubrir una dura verdad: a la soberanía no es algo que se pueda secuestrar. El joven líder que habían venido a silenciar ya había maniobrado más allá de su alcance. El presidente Traoré no solo se defendía, sino que estaba preparado para invertir los papeles por completo, convirtiendo a los agresores en los perseguidos. Los operativos de Omega de Nigeria creían que estaban al mando
disfrazados de un convoy diplomático. Sus SUVs negras entraron por las puertas del palacio bajo la tenue luz del amanecer, convencidos de que su plan se desarrollaría perfectamente. Su llegada fue presentada oficialmente como un compromiso bilateral de alto nivel destinado a abordar la seguridad regional, la cooperación económica y las relaciones comerciales. Sin embargo, detrás de las expresiones formales, las sonrisas cuidadosamente arregladas y los apretones de manos ensayados, se estaba desarrollando un objetivo mucho más siniestro. Era un esfuerzo calculado para extinguir la voz más intransigente que se alzaba en toda África Occidental. Su objetivo previsto era el presidente Ibrahim Traoré. Lo que la delegación no sabía, sin embargo, era que Traoré ya había recibido advertencias con anticipación. Durante meses, el joven líder de Burkina Faso había estado construyendo mucho más que reformas gubernamentales. Había construido discretamente una sofisticada red interna de operadores de inteligencia, compuesta por veteranos de guerra del Sahel, antiguos revolucionarios, activistas digitales y leales militares inquebrantables. Estas personas no estaban unidas por ganancias financieras ni por lealtades partidistas, sino por una convicción compartida. No solo estaban protegiendo a un líder, estaban defendiendo un movimiento, una visión y un futuro. Cuando los operativos nigerianos entraron en el palacio presidencial, adornados con trajes a medida y distintivos diplomáticos oficiales, nada parecía fuera de lugar. Se había programado una conferencia de prensa. Las cámaras se habían dispuesto, las banderas representando a ambas naciones flanqueaban el escenario. El embajador practicaba meticulosamente una declaración preparada, mientras los fotógrafos capturaban las imágenes necesarias para la puesta en escena. Mientras tanto, algunos ayudantes desconocidos se quedaban cerca de las áreas restringidas, hablando en tonos bajos a través de auriculares ocultos, sus abrigos pesados llamando la atención en el calor abrasante. A simple vista, ¿no? El personal de seguridad de Burkina Faso parecía sereno, pero bajo esa calma. Cada movimiento estaba siendo registrado y analizado en un centro de comando subterráneo ubicado debajo del palacio. El coronel Seikou Zeida, jefe de la división de inteligencia de Traoré, monitoreaba las transmisiones satelitales interceptadas. Un mensaje congeló la sala: extraer al objetivo dentro de la hora sin presencia de medios, asegurar cobertura diplomática completa. La transmisión coincidió exactamente con una directiva de operaciones negras de Nigeria previamente marcada. En ese instante llegó la confirmación. No era un encuentro diplomático, era un intento de secuestro. El coronel Zeida transmitió la inteligencia a través de una línea cifrada directamente al presidente. En momentos, Traoré llegó a una conclusión decisiva. No confrontaría a los intrusos abiertamente. Desaparecería no por miedo, sino por cálculo estratégico, y ya conocía el camino. Décadas antes, la figura revolucionaria venerada de Burkina Faso, el presidente Thomas Sankara, había encargado un sistema clandestino de túneles de escape debajo del complejo presidencial, concebido como una última defensa contra golpes de Estado o incursiones extranjeras. Estos túneles se habían desvanecido de la memoria pública, pero Traoré nunca los usó. Mientras la unidad de operaciones especiales señalaba discretamente su preparación, ajustando posiciones y asegurando restricciones, el presidente Traoré ya se estaba marchando, acompañado por un solo ayudante de confianza. Enter en una sala de archivos cerrada, activó un panel oculto y se deslizó por un estrecho pasillo oculto detrás de una estantería envejecida. La entrada se selló con un clic mecánico y el silencio subterráneo los envolvió. En ese mismo momento, los operativos de Omega ejecutaron su maniobra solo para encontrar la habitación del ala oeste vacía. El pasillo más allá también estaba vacío. Al intentar abortar y retirarse, giraron anticipando un camino claro de extracción, pero en su lugar se encontraron cara a cara con un muro de fuerzas de seguridad de Burkina Faso que se habían reposicionado silenciosamente a lo largo del palacio. Estos guardias no levantaron sus armas, no emitieron órdenes, simplemente se quedaron en silencio, vigilantes, serenos, con las manos listas y una postura resuelta. No fue necesaria una confrontación. El mensaje ya había sido entregado con claridad inconfundible. Los operativos no estaban al mando, ni siquiera eran considerados invitados, estaban rodeados. Fuera de la ciudad de Ouagadougou, estalló una unidad desafiante. La noticia se difundió a una velocidad electrificante. La palabra se extendió por los vecindarios a mercados y universidades. Llegaron por Traoré, pero él escapó. Ahora son ellos los que están atrapados. A mediodía, las multitudes comenzaron a formarse fuera de las puertas del complejo presidencial. Los taxistas abandonaron sus rutas para bloquear las principales intersecciones. Los vendedores del mercado cerraron sus puestos y se unieron a marchas improvisadas agitando carteles inscritos a mano. Los estudiantes formaron cadenas humanas, golpeando tambores y cantando al unísono. Esto no es un buja, esta tierra
se inclina ante ningún mando extranjero. La delegación nigeriana, antes tan segura y metódica, ahora se encontraba confinada dentro de la misma estructura donde habían intentado llevar a cabo un arresto. El embajador Memano permaneció inmóvil junto a la ventana, observando la multitud creciente de manifestantes afuera. El coronel Okoro gritó al teléfono satelital asegurado, pero no recibió respuesta. La misión había fracasado, su anonimato había sido destruido, su objetivo previsto los había superado completamente en una dramática y simbólica inversión. Aquellos que llegaron como depredadores se convirtieron en presas. El mensaje transmitido a través de los medios de comunicación globales, las plataformas de redes sociales y las transmisiones radiales era inconfundible. En África ya no sería una pieza en el tablero de ajedrez de los extranjeros. El presidente Ibrahim Traoré no solo había sobrevivido a un intento de asesinato, lo había invertido por completo. Transformó una emboscada meticulosamente coordinada en una vergüenza internacional para aquellos que habían subestimado la determinación de un pueblo que había redescubierto su voz. Y esto era solo el comienzo. El fallido intento de capturar al presidente Ibrahim Traoré no permaneció como un secreto confinado en las cámaras diplomáticas. Desató una tormenta de indignación a través de la población de Burkina Faso. En cuestión de horas, la narrativa se difundió como un incendio, transmitida a través de mensajes cifrados, amplificada en plataformas sociales y susurrada en mercados, aulas y hogares. Desde las bulliciosas avenidas de Ouagadougou hasta los pueblos más tranquilos del Sahel, una sola pregunta resonó: ¿por qué intentan apoderarse de nuestro líder? La respuesta de los ciudadanos fue inmediata y abrumadora. Las multitudes se convirtieron en multitudes aún mayores y luego en un mar imparable de manifestantes. Se elevaron banderas nacionales, pancartas improvisadas con el rostro de Traoré, adornaron hogares y calles. Se pintaron lemas directamente sobre la ropa y las paredes de la ciudad. Ouaga no Isbuya, esta tierra no se arrodilla. Los tambores retumbaban, las ollas de metal resonaban, los silbatos perforaban el aire. Los manifestantes ocuparon plazas públicas, ministerios clave y, lo más notable, rodearon la embajada nigeriana. Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso no respondieron con fuerza. No hubo disparos, no hubo violencia, no era necesario. Los soldados permanecieron tranquilos y resueltos, comprendiendo completamente que la voluntad del pueblo tenía la autoridad. Ese día, el ejército estableció un perímetro alrededor de la embajada nigeriana, bloqueando la salida sin la debida authorización. El complejo se transformó en un tribunal al aire libre con miles de testigos capturando la historia en tiempo real. Imágenes y videos inundaron rápidamente las plataformas digitales. Una escena particularmente impactante mostró a una mujer mayor brandiendo su sandalia en desafío y gritando: «Hemos estado inclinados el tiempo suficiente. Ahora nos levantamos». Hashtags como Ouaga no es abuja y manos fuera rápidamente se hicieron virales en todo el continente. TikToks, tweets y transmisiones en vivo se convirtieron en el pulso de una ciudadanía que ya no estaba dispuesta a ser silenciada. La magnitud y claridad de la resistencia pública no solo desmanteló la operación de la Unidad Omega, sino que también desencadenó temblores diplomáticos en toda África. Nigeria, momentáneamente aislada, observó cómo los aliados regionales dudaban en respaldar o incluso reconocer sus acciones. Varios gobiernos vecinos ofrecieron elogios públicos por el coraje demostrado por la población de Burkina Faso en una era en la que muchos líderes africanos permanecían en silencio ante la sobrecarga extranjera. El pueblo de Burkina Faso había trazado una línea roja clara. Este día no fue una simple protesta. Fue una afirmación, una declaración de que ya no eran instrumentos desechables en una estrategia extranjera, ya no eran piezas de ajedrez, eran los que ahora sostenían el tablero y estaban preparados no solo para defender a un presidente, sino para proteger la encarnación viviente de un futuro que se negaban a entregar mientras la indignación continuaba. Resonando a través de la capital y más allá, el presidente Ibrahim Traoré apareció inesperadamente en la televisión nacional. No había un fondo elaborado, ni un gran escenario, ni fanfarrias militares. En cambio, él estaba sentado solo en una habitación sencilla. Una mesa de madera simple se extendía frente a él, con una bandera de Burkina Faso colgando tranquilamente a su espalda, junto a mapas tácticos dibujados a mano. Su postura erguida, sus ojos firmes, su actitud imperturbable. En el centro de la mesa descansaba una carpeta roja, cuya portada llevaba el sello oficial de la embajada nigeriana. Comenzó con un tono calmado pero firme: «Hoy no estamos aquí para atacar, sino para desvelar la verdad». Con cuidado deliberado, Traoré abrió la carpeta y levantó cada página hacia la cámara. Cada documento mostraba sellos oficiales,
códigos de autorización y directivas clasificadas que describían una misión clandestina en Operación Silencio, el plan de Nigeria para secuestrarlo en suelo burkinabés. Ningún tribunal ordenó esto, afirmó con firmeza. Esto no fue justicia, esto fue una conspiración forjada en las sombras. El presidente Traoré hizo una pausa y luego levantó la mirada directamente hacia la cámara. No somos la amenaza para África, declaró. La estamos reclamando, cada centímetro de tierra, cada gramo de creencia, cada voz que se nos robó a través de tratados que nadie votó y ayuda envuelta en cadenas invisibles. No levantó la voz, no tenía necesidad de hacerlo. Sus palabras, incluso cuando se pronunciaron suavemente, resonaron como una campana en el silencio que se extendía por todo un continente. Detrás de él la pantalla cobró vida, mostrando imágenes de agricultores reviviendo tierras áridas, niños estudiando bajo lámparas solares y mujeres liderando iniciativas cooperativas de alimentos. Estas imágenes no son propaganda, dijo, señalando la pantalla. Son nuestra realidad. Son el camino que nosotros y otros como nosotros estamos recorriendo. No para pelear con nadie, sino para, finalmente, ponernos de pie por nosotros mismos. Luego su tono cambió. No hablo solo por Burkina Faso, continuó. Hablo por la nueva generación de África, desde Lagos hasta Bamako, desde Niam hasta Kinshasa. Si pueden llegar en silencio con las esposas para un hombre, pueden hacerlo. Para todos, a menos que nos levantemos ahora. El mensaje de Traoré no fue una amenaza. Fue una llamada a la juventud africana para dejar de pedir permiso, para dejar de arrodillarse, para dejar de retirarse. La soberanía no es un regalo, dijo, es un derecho que debe ser reclamado a través del conocimiento, a través de la resistencia y a través de la unidad. Cuando terminó la transmisión, algo profundo se agitó en el continente. No solo fue que un complot había sido expuesto, una generación había sido despertada. Bajo una presión inmensa de la comunidad internacional y una ola implacable de indignación pública en Burkina Faso y gran parte de África, el gobierno nigeriano no tuvo más opción. Solo quedaba un camino por seguir a una disculpa pública. FOMO. Todos los ojos se volvieron hacia una transmisión especial en vivo, desde las puertas de la embajada nigeriana en Ouagadougou. No había banderas, no había dignatarios, no había alfombra roja, solo un micrófono solitario colocado sobre un escalón de concreto, enmarcado por las cámaras de cientos de periodistas y observado por millones más a través de las redes sociales y la televisión en vivo. La embajadora de Nigeria apareció, no llevaba toga ceremonial ni insignias militares, solo un traje sencillo. Su expresión era tensa, sus manos ligeramente temblorosas mientras desplegaba la declaración. Un silencio sin aliento barrió la plaza. Luego, con solemne deliberación, se inclinó profundamente, lentamente. Un gesto raramente encontrado en el protocolo diplomático, pero cargado de significado, remordimiento y admisión en nombre de la República Federal de Nigeria. Comenzó: extendemos nuestras sinceras e incondicionales disculpas al pueblo y al gobierno de Burkina Faso. Su voz no era alta, pero cada palabra resonaba con peso y con tensión. Reconocemos la grave falta cometida por individuos dentro de nuestra delegación que actuaron más allá de su mandato. Estas acciones no reflejan la posición oficial de Nigeria, gobierno, y constituyen una grave violación de las normas diplomáticas y la soberanía nacional. Detrás de las cámaras, el mundo entendió que esta disculpa no vino de forma voluntaria. Se había conseguido solo después de intensas negociaciones que duraron horas entre los líderes de Burkina Faso y los mediadores. Los términos eran claros: dos altos funcionarios nigerianos debían renunciar. La disculpa debía ser transmitida en vivo, en su totalidad y sin revisión editorial. La imagen de la embajadora inclinándose se hizo viral casi al instante. Se convirtió en un ícono, un momento raro en la historia diplomática africana, donde un gigante regional como Nigeria reconoció públicamente su error y se inclinó ante una nación más pequeña. Pero el verdadero cambio no había ocurrido en un mapa, sino en la voluntad de un pueblo, y la claridad moral del liderazgo en la respuesta internacional fue rápida. La Unión Africana emitió un comunicado elogiando a ambas naciones por demostrar el espíritu de responsabilidad y diálogo constructivo. Los principales medios de comunicación globales, incluidos Al Jazeera, BBC, Le Monde y CNN, cubrieron la disculpa como una reversión simbólica de poder. Los titulares no solo hablaban de las repercusiones políticas, sino del surgimiento de un nuevo liderazgo africano que estaba reformando las reglas de participación. El presidente Ibrahim Traoré no apareció en esa transmisión final. Ya había ganado, no con armas, sino con la voluntad del pueblo. Había establecido un nuevo estándar para la diplomacia: no sumisión, sino respeto mutuo a medida que el polvo se asentaba y la crisis se disipaba. Muchos esperaban que el presidente Ibrahim Traoré respondiera con firmeza y venganza. Después de todo, se había intentado quitarle la vida
orquestado por una potencia vecina bajo el velo de la diplomacia. Pero lo que vino después dejó atónito al continente. No fue represalia, sino moderación. En una breve declaración pronunciada desde el patio presidencial, Traoré dio un paso adelante. No con uniforme militar, sino con ropa tradicional de Burkina Faso. Su actitud era serena, sus ojos inquebrantables. No vamos a presentar cargos legales contra Nigeria, anunció. África debe sanar. No fracturarse no fue debilidad, fue determinación. En un mundo donde la represalia es la moneda predeterminada del poder, la decisión de Traoré cambió el tono de la política africana. Entendió que seguir represalias legales o diplomáticas solo profundizaría las fisuras entre las naciones. En cambio, trazó un camino diferente, uno que priorizaba la unidad sobre la división. Esa misma tarde, mientras los medios globales aún analizaban la disculpa pública de Nigeria, tuvo lugar una reunión mucho más trascendental a puertas cerradas en el Palacio Kusam. Traoré se reunió con líderes militares y de inteligencia de alto rango de Malí, Guinea y Chad, aliados clave en la región del Sahel. No hubo conferencias de prensa ni comunicados oficiales, solo apretones de manos firmes, miradas serias y una mesa cubierta de mapas. Lo intentarán de nuevo, advirtió un general chadiano. Hoy es Nigeria, mañana quién sabe. En Traoré asintió solemnemente. Si ven el patriotismo como una amenaza, entonces la unidad debe convertirse en nuestro escudo. La reunión se extendió hasta altas horas de la noche, pero no fue un consejo de guerra. Fue una sesión estratégica para la supervivencia en términos africanos. Discutieron el intercambio de inteligencia, los protocolos de protección de líderes, la comunicación conjunta en foros internacionales y, lo más importante, un frente unido contra la estrategia ancestral de dividir y conquistar. Al final de la noche, acordaron un principio único: a ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. No fue solo un eslogan, se convirtió en la piedra angular de una nueva alianza, una no forjada en tratados ceremoniales, sino en confianza, urgencia y visión compartida. A la mañana siguiente, en una ceremonia tranquila, casi meditativa, en el Jardín de la Unión, un bosque sagrado donde se habían plantado árboles de todas las naciones africanas después de la revolución de Burkina Faso, Traoré se paró debajo de un joven brote de baobab, regalo de Zimbabue. La historia es callada, murmuró hasta que grita. No hubo discursos encendidos ni decretos represivos. Sin embargo, su moderación habló más fuerte que cualquier misil o mandato. Burkina Faso no se arrodillaría, y si África permanecía unida, el continente tampoco lo haría en Nigeria. Las repercusiones del fallido Operación Silencio fueron rápidas e innegables. El gobierno inició una remodelación silenciosa pero de gran alcance en el gabinete. El ministro Charles Bekkari, ampliamente considerado uno de los arquitectos de la fallida operación, renunció citando razones de salud, pero el eufemismo no engañó a nadie. El costo político era inevitable. En la semana se había convertido en un ícono, pero no en el sentido del culto a la personalidad. Lo admiraban no por el poder, sino por el principio. Los efectos en cadena se extendieron mucho más allá de Burkina Faso. Desde Senegal hasta Mali, desde Ghana hasta tan al sur como Sudáfrica, los ciudadanos comenzaron a reunirse en marchas de solidaridad, levantando carteles y cantando consignas. Entre los más poderosos, África despertaba. No era solo un momento, era un movimiento, una ola de conciencia renovada de que África podía levantarse, que África podía gobernarse a sí misma, que África podía reclamar su destino sin interferencia ni control extranjero. En todo el continente, los efectos secundarios de lo que había sucedido en Burkina Faso eran innegables. En las universidades, el modelo de liderazgo del presidente Traoré se convirtió en un tema de discurso académico y político. En la Universidad de Dar es Salaam, un simposio titulado Lecciones de Liderazgo del siglo XXI, desde Burkina Faso, atrajo a cientos de estudiantes y académicos. En aulas y dormitorios, la misma pregunta seguía surgiendo así: Burkina Faso puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? En Kenia, un grupo de estudiantes universitarios lanzó una campaña en redes sociales llamada Elegimos la Dignidad, colocando el retrato de Traoré, calmado, sereno, desafiante en el centro de su mensaje. En Nigeria, a pesar de la censura y la vigilancia, los clubes estudiantiles organizaron discretamente proyecciones de sus discursos. Una línea en particular se compartió en susurros y en audaces grafitis: no rechazamos la ayuda, rechazamos la sumisión. El cambio no fue solo político, fue generacional. Una generación que ya no se inclinaba, una generación que ya no temía, una generación que despertaba su propio poder, alimentada no por ideologías, sino por el ejemplo vivo de un líder que era real, centrado y sin miedo a dar el primer paso. Ibrahim Traoré,
una vez despreciado por su juventud y estilo poco convencional, había mostrado al mundo algo revolucionario en que la verdadera fuerza no se mide en armas, sino en courage, claridad y conexión con la gente, cuando se enfrentó a un sofisticado complot internacional para silenciarlo. El mundo esperaba represalias, pero lo que obtuvieron en su lugar fue algo mucho más poderoso en moderación. No hubo sanciones, no hubo contraataques, no hubo discursos encendidos llenos. David, lo que vieron fue un líder que entendía algo más profundo. El verdadero poder es mantener tus valores cuando están bajo asedio. No respondió con fuerza, respondió con transparencia. No contraatacó, se adelantó, no se aisló en palacios. Caminó entre la gente en agricultores, niños, estudiantes, soldados. No como un gobernante, sino como uno de ellos. Convirtió una operación encubierta, destinada a destruirlo en un despertar continental. De ser el objetivo de Operación Silencio, se convirtió en la voz de una nueva conciencia. No solo sobrevivió al complot, desmanteló su legitimidad, expuso a sus arquitectos y elevó la conversación mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso, desde Ouagadougou. El sonido de la resistencia resonó por toda África. Citron, consigna Sanhuaga no es abuja. África está despierta. Elegimos la dignidad. Ya no eran solo lemas, eran señales, eran signos eniguientes. Los informes de jubilaciones anticipadas y reasignaciones abruptas inundaron los medios nigerianos. Altos funcionarios de inteligencia y seguridad fueron despedidos en silencio. La embajadora Memano, quien había estado directamente vinculada a la operación, fue reasignada a un consulado remoto en Europa del Este, una degradación diplomática disfrazada como rotación rutinaria. No hubo reconocimiento oficial que vinculara la reestructuración con el desastre de Burkina Faso, pero en la política, a veces el silencio es la confesión más ruidosa. Mientras tanto, en Burkina Faso, el ánimo nacional no era de triunfalismo, sino de dignidad e inspiración. La gente no solo estaba aliviada de que el complot hubiera fracasado, sino que estaba profundamente conmovida por la respuesta de Traoré en calma, principista y libre de venganza. Las imágenes del presidente sentado entre agricultores, niños y veteranos de guerra durante los discursos posteriores a la crisis se hicieron virales rápidamente. Ya no era solo un jefe de Estado, se había convertido en un símbolo, una chispa de esperanza para millones. Comenzaron a aparecer murales en las ciudades, desde Ouagadougou hasta Bobulazo, representando a Traoré con ropa tradicional, boina roja en la cabeza, una copia de la Constitución en una mano. Su imagen ande un cambio tectónico en la identidad africana. Los jóvenes comenzaron a hacer preguntas difíciles. Si Burkina Faso lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si un presidente de 30 años pudo derrotar una trampa internacional sin disparar una bala, ¿está África finalmente entrando en una nueva era? Traoré no ganó porque ejerciera poder, ganó porque estuvo con su pueblo. Ganó porque se negó a jugar los viejos juegos donde sobrevivir significaba silencio y posicionarse significaba compromiso. Cambió el guión. Puso los valores por encima de los títulos, la integridad por encima de la estrategia y las personas por encima del protocolo. La crisis puede haber pasado, pero sus ondas siguen. Desde los dormitorios y las salas del Parlamento hasta los pueblos, de Burkina Faso, hasta los centros de pensamiento en París, Nairobi y Nueva York, ya no se preguntan, ¿quién es Ibrahim Traoré? Ahora preguntan, ¿es esto el comienzo de un verdadero siglo africano? La respuesta aún está por escribirse. Pero una verdad es clara desde el momento en que Traoré dio un paso al frente, no para vengarse, no para arrodillarse, sino para declarar con calma: no vamos a vengarnos, vamos a reconstruir. África ganó una nueva voz, una voz que no pide ser aceptada, una voz que no repite los viejos guiones. Una voz que invita al mundo a escuchar. Intentaron silenciarlo, pero en su lugar, el pueblo habló por él. Y ahora el mundo no tiene más opción que escuchar. Si crees que África merece contar sus propias historias, de me gusta, comparte este video y suscríbete, porque somos la nueva voz del continente y no nos vamos a callar.